Nuestro segundo tema de debate. Antes de eso, les pedimos sus opiniones a nuestros tuiteros sobre este tema. ¿Qué opina sobre la sanción al programa de humor ecuatoriano La Pareja Feliz? ¿Es control del Estado sobre los contenidos o en realidad hay una discriminación a las minorías por parte de este tipo de programa de humor? Para algunos sí hubo discriminación. Sin embargo, algunos también piensan que solo se trata de una pieza artística dedicada a la comedia sin ninguna intención de ofender a alguien. Estos son los apartes del capítulo emitido el 2 de enero del 2014, que según la resolución del 6 de octubre de la Supercom, la Superintendencia de Comunicaciones en Ecuador, habría tenido contenidos discriminatorios en razón de orientación sexual. Agustín, tanto tiempo sin verte, Agustín. Déjame darte un beso, negro. Compañeros, les presento a Agustín. Él es mi... No es necesario que lo grites a los cuatro vientos, hermano. Lo cortés no quita lo otro, lo que se queda. Con mucho gusto, es un placer conocerla. Igualmente. Yo soy Edmundo. Quiero que me cuentes todo, absolutamente todo sobre tu viaje. Claro, sí, fue muy bien. Así nomás. Bien calladito se lo tenía. Yo de Penélope, loco. Qué caretuco. ¿Así? Vamos a recordar la pregunta de nuestro tema de hoy. ¿Qué opina usted sobre esa sanción al programa de humor ecuatoriano? Porque ya hubo esa sanción, hay que pedir disculpas, así lo ha dicho la Superintendencia de Comunicaciones en el Ecuador. Y preguntamos si hay control del Estado sobre los contenidos o realmente los contenidos son discriminatorios hacia las minorías. Establecemos contacto hasta ahora con Dayan Rodríguez, ella es presidenta de la asociación Silueta X, quien justamente interpuso la denuncia alegando contenido discriminatorio en contra de las minorías en este programa ecuatoriano. Señora Rodríguez, gracias por participar, bienvenida. ¿Cuáles fueron los argumentos para que diga usted que en ese capítulo que estábamos pasando justamente hay discriminación hacia las minorías, hacia los homosexuales? Bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a Latinoamérica. Bueno, nosotros podemos darnos cuenta de... Bueno, quisiera aclarar varias cosas. La primera es que nosotros interpusimos una querella legal, no fue contra el programa cómico, sino contra el medio de comunicación. La Ley Orgánica de Comunicación lo que hace es vigilar y más bien nos da la oportunidad a la ciudadanía de realizar vedurías para que evidentemente podamos comprobar si es que lo que nosotros recibimos está dentro del marco de los derechos humanos. Entonces, desde ese sentido, no es que la sanción ha caído por el programa, sino más bien es por la irresponsabilidad del medio de comunicación de haber transmitido un sketch en donde lamentablemente se ha hecho una apología de la discriminación. Entonces, O sea que usted cree que el programa no tiene ninguna responsabilidad. no, ellos pueden hacer lo que mejor les parezca. En el medio de comunicación, la ley orgánica es clara. El medio de comunicación es el responsable de emitir, de difundir dentro de cómo es de televisión abierta este tipo de programas o este tipo de sketches. Entonces, si quizás el medio de comunicación hubiese tenido la responsabilidad de verificar que este contenido no salga al aire, evidentemente no hubiese ocurrido nada. Entonces, a mí lo que sí, honestamente, no me gusta es cómo se malinterpreta todo el asunto. Vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con el programa. Ellos pueden hacer cualquier tipo de sketch. Nosotros aplaudimos la comicidad, pero es el medio de comunicación el responsable, el que tiene que filtrar la información que van a recibir los ciudadanos. Y vuelvo a insistir, aquí no es que es el Estado el que está decidiendo, sino nosotros hemos utilizado como sociedad civil la Ley Orgánica de Comunicación para hacer respetar nuestros derechos. En este momento tenemos un instrumento legal con el cual podemos hacer vedurías no solamente a programas cómicos, sino a programas concursos, programas farándulas, en donde lamentablemente lo único que hacen es denigrar a nuestra población, marcar estereotipos, discriminarnos y con el sobretexto de la libertad de expresión no hacen el uso real, como por ejemplo ser responsables con lo que se emite, ¿no? Incluso la misma Declaración de los Derechos Humanos habla aquí en su artículo 13 que evidentemente todos tenemos libertad de expresión, pero tenemos que hacerla con
responsabilidad ulterior. Y eso evidentemente tiene que ejercitarse también. Hablemos de los argumentos, porque dentro de lo que dice la Supercom, que hay una utilización del lenguaje despectivo y peyorativo, y también dice la resolución que es una declaración de discriminación expresa con base a criterios sociológicos, antropológicos e ideológicos. Esto lo dice, aclaro, la Cordicom. ¿Cuáles fueron sus argumentos para poner esta querella? Nosotros evidentemente no somos las personas que evaluamos. Usted mismo lo acaba de decir, es la Cordicom. Nosotros lo que hemos hecho es verificar todos los programas. Hemos encontrado un sinnúmero de sketches en donde se presentan actos de discriminación, pero creímos que este era el mucho más visible, el más evidente y el indiscutiblemente que no se podía refutar. Entonces, podemos ver que cuando se acercan los dos actores y se dan un beso en la mejilla, las personas que hacen de espectadores dentro de este programa cómico lo que hacen es hacer una alegoría de cosificación. Hace uno como que tiene ganas de regurgitar o vomitar porque ve a un hombre darle un beso en la mejilla, y en Ecuador eso no es muy común. Entonces eso es prácticamente una apología de la discriminación, o sea, quiere decir que van a reproducir, hace que toda la población que es testigo de todo esto, ese es el comportamiento que debería de tener. Nosotros decimos que quizás lo que nos hace reír supuestamente no crea ningún acto de discriminación, es todo lo contrario. La discriminación se radicaliza en ese momento porque nosotros creemos que no existe discriminación, o sea, se naturaliza en el momento en que nosotros estamos viendo esto de aquí, y en el momento que vamos a presenciarlo en la cotidianidad, vamos a reproducir aquello que hemos visto en este supuesto programa cómico, que honestamente hay partes que sí hacen honor a su nombre, o sea, son cómicos, pero otras partes, créanme, que dan una verdadera pena. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos querido es que el medio de comunicación, más que todo, verifique que toda esta información que ellos emiten sea una información legítima y que no pueda afectar a los derechos humanos. Perfecto. El otro es que rápidamente, las disculpas. Cuando le da la mano, cuando le da la mano y se limpia la mano en la camisa, como que si fuera la homosexualidad contagiosa. Eso es terrible, discúlpeme. Las disculpas que tienen que ofrecer el medio de comunicación, tanto en ese mismo espacio, entiendo también como en su página web, ya se dieron. Entiendo que el plazo vence hoy. No estoy muy al tanto, le voy a ser franca. En este momento me encuentro en República Dominicana, estoy dando una conferencia en otras temáticas en relación a la comunidad LGBTI, pero me imagino que si ellos están atentos a la ley, deberán de cumplir con eso, y a mi regreso al Ecuador tendré evidentemente que comprobar si lo han realizado como ha dicho la Superintendencia de Comunicación. Mil gracias. Ella es Diane Rodríguez, presidenta de la Asociación Silueta. Gracias, es quien puso la querella en contra, ella lo pone muy claramente, en contra del medio de comunicación que difunde este programa. Mil gracias. Tengo inmediatamente en línea a David Reynoso. Él es productor y actor justamente de la serie Pareja Feliz desde Guayaquil, Ecuador. Señor Reynoso, un gusto escucharlo y verlo. Bienvenido. Hola Andrea, ¿cómo estás? A los años que te... A los años, tanto tiempo. Escuchaba los argumentos de Diane Rodríguez y muchos dicen que es que hay intención de discriminar. ¿Cuál es la intención de tu programa? No, la nuestra es divertir y lo llevamos haciendo por muchos años. Tenemos una serie exitosa que justamente se llama Pareja Feliz, que es una serie que, imagínense, lleva como 5 años al aire, es una tira diaria, o sea, ahí es verdad que hay un grado muy bueno de aceptación de parte del público, y nos tomó mucho de sorpresa y preocupación esto de que se haya como que puesto la imagen de esta serie que muestra lo que es la vida en pareja cuando ya pasan los años y se desgasta, que es un ejemplo de lo que no se debe hacer en pareja, ya que hay que más bien ser lo contrario a lo que hace la pareja feliz. Entonces sí nos preocupó el hecho de que se le haya titulado como que nuestro programa tenía contenido discriminatorio. Nos tranquilizó y de verdad que nos llenó como que una especie de calma el saber que ellos, a este colectivo Silueta X, se le entregó 30 copias de programas, de los cuales solo encontraron en un capítulo, al final de un segmento y al inicio de otro, todo esto que ellos hablan que estaban buscando. O sea, tuvieron que buscar con lupa, y uno sabe que el que quiere buscarle lo negativo, a todos le vamos a encontrar lo negativo. Si seas el Papa, si seas Madre Teresa de Calcuta, le vas a encontrar el lado oscuro. Entonces, eso nos llena a nosotros de tranquilidad, porque
Además, perdón, existe una ley y un reglamento de comunicación en Ecuador que está vigente prácticamente desde el año pasado. Y esta grabación fue realizada hace 4 años, cuando nosotros no teníamos ese tipo de reglamentos y tampoco estaba este tipo de situaciones tan fuertes como las hay ahora en Ecuador. Nosotros, para empezar, no somos homofóbicos, mi programa no lo es. Incluso uno de nuestros libretistas, del staff de libretistas desde hace 4 y 5 años atrás, es homosexual también. Él no ve lo negativo que lo ve esta asociación. Quien dirige también, uno de los chicos que hacía la dirección escénica también. Entonces pudimos haber tenido ese tipo al momento de grabar esa escena, pudimos haber tenido de pronto una sensación de discriminación por parte de los chicos. Hubieran dicho, sabes que esto está muy fuerte, eso no está bien, pero gracias a Dios nunca la hubo. Hay una línea muy fina del humor. David, ustedes llevan haciendo humor en Ecuador muchos años. Hay una línea muy fina. ¿Alguna vez piensan que se han sobrepasado y justamente burlarse o de la homosexualidad o de las mujeres o de las minorías, como dicen, puede haber sido contraproducente para ustedes? Mira, nosotros tocamos todo lo que es la sociedad, esto refleja cómo somos, o sea, es verdad, esa escena era obvio, llega un chico o sea, a los hombres y justamente el que le da la mano es un man que es mujeriego, pues, o sea, que lo que menos le gusta es la homosexualidad, y eso es normal en nuestro país, o sea, ves un homosexual, o sea, tú no te gusta, porque no es lo tuyo, a los hombres les gustan las mujeres, ¿ya? Entonces, yo lo veo más, yo no es que lo defienda, pero yo lo justifico más por ese lado. Quizá de pronto si lo alcanzaron ellos a ver como que, hoy tampoco es una apología, ya, o sea, no seamos exagerados, porque no es una apología eso, simplemente es una muestra cómo son, porque si tú ves los homosexuales en el país, sufren esa discriminación que yo te digo, no está bien. Yo no apoyo a la discriminación ni a la homofobia, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ya? Pero tampoco me gusta que me hagan ver como que si lo fuera o que mi programa lo es, pero nosotros mostramos la realidad y a los hombres no nos gustan los homosexuales, o sea, y el macho, el que se cree macho lo muestra, y si es una comedia, estás pegada a la ficción, no estás a la realidad. Esto fuera en un programa, como dice, un programa de opinión, un programa de farándula, donde las opiniones que hacen los que hablan son ya, o sea, son directas, o sea, dan un mensaje, pero acá en lo que es una comedia, lo que mostramos es una ficción, una representación de cómo son los hombres y obviamente tiene que ser exagerada, ¿ya? Pero si fue tomado mal, hoy, bueno, ya, o sea, eso ya son ellos, porque ya te digo, lo están viendo con lupa, están viendo la quinta pata al gato, lo están viendo de esa manera. A mí me deja tranquilo. A mí me deja tranquilo que todo el material del 100% hayan encontrado un 0,5% de lo que ellos pretendían encontrar. Eso me tranquiliza. Y ya fue un error del canal haber transmitido, no haber chequeado, y de pronto al censor del canal, capaz que para el censor no es tan homofóbica esa escena, pero es para ellos. Eso es todo. Perfecto. Quédate conmigo, voy a una pausa, me quedo con eso. Distinguir entre los contenidos informativos de los contenidos de entretenimiento y ficción. Tenemos respuestas también de nuestros tuiteros a la pregunta que hemos formulado el día de hoy. ¿Qué opinan de esa sanción? Dicen que es un control autoritario del gobierno, el arte humor es infinitamente diverso y las personas deciden ver o no. Eso nos decía Yesenia Orteaga. Francisco Ponce dice, la sanción es una disculpa pública que le deben a los LGBTI por ridiculizarlos sistemáticamente. En principio debieron haberse disculpado cuando ellos protestaron mediante cartas, pero nunca lo hicieron. Ahora el Estado los obliga, recién lo hacen. Es una pena que no tengan la integridad de hacerlo por cuenta propia. Javier Flores dice, los sin pelo, los patuchos, los fortachones y otros grupos, todos son minoría, entonces va a acabar pronto la comicidad. Está con nosotros también Rommel Jurado, él es consultor en temas de derechos de la comunicación, profesor universitario. Señor Jurado, gracias por su tiempo. Le decía que me quedaba con lo que había dicho el señor Reynoso, distinguir entre contenidos informativos de los contenidos de entretenimiento y ficción. ¿Deben las autoridades hacerlo o están juzgando todos por igual? Buenas noches, Andrea, Buenas a usted noches. y a su audiencia. En primer lugar, decir que tanto los contenidos informativos como de entretenimiento están... ¿Hola? Lo escucho bien, adelante. Perdón. Decir que los contenidos de entretenimiento, como los contenidos informativos o de cualquier otra índole, tienen el deber de respetar los derechos de las personas. Para ponerlo en términos muy sencillos, deberíamos decir que no importa cuál es el contenido periodístico o artístico que se difunda,
siempre que los derechos de las personas estén preservados en ello. Eso no implica que no puedan tratar temas que son difíciles en términos sociales. Piense usted, por ejemplo, en el Holocausto. Es un tema que para ejemplificarlo hay que mostrar la crudeza del Holocausto, pero hay que hacerlo con respeto a las personas que fueron víctimas de esas graves violaciones de derechos humanos y en un sentido aleccionador, de manera que estas experiencias duras que ha vivido la humanidad no se recreen. ¿Y usted cree que en ese tipo de programas no se está irrespetando? Mire, cuando uno naturaliza la violencia, el desprecio, la estigmatización, lo que hace es generar desde los medios una especie de autorización social para que todas las personas hagan lo mismo, se creen asistidas del derecho de hacer lo mismo, de comportarse con esa misma estigmatización, con ese mismo desprecio, con esa misma indignación hacia la diferencia. Este es el problema de programas que producen este tipo de bromas, si cabe, que al final resultan discriminatorias para determinados colectivos humanos. Señor Reynoso, al final ustedes terminan siendo, y por lo que ha dicho, llevan tantos años al aire, como un espejo de una realidad, y también sus televidentes terminan viéndolos como a veces figuras a seguir, etcétera. ¿Cómo creen ustedes que con este tipo de programas han aportado al país? Mira, hay una responsabilidad siempre dentro de lo que nosotros hacemos, pero hay cosas que también de pronto no coincidimos en muchos aspectos. O sea, nuestra meta básicamente es diversión, nada más, entretenimiento, diversión. Hay un control remoto que uno puede tener la libertad, porque eso siempre yo digo, en nuestro país debe tener, aparte de libertad de expresión, que considero que sí la hay, también hay la libertad de elección. Entonces no nos pueden quitar algo que, si algo parece ofensivo también, no lo veas, si no te gusta, cámbialo. Lo que no me parece es que nos tilden de homofóbicos, nos tilden de discriminatorios, racistas, etcétera, etcétera, cuando en realidad no lo somos. Y ese no es el mensaje que queremos dar. Y más aún sabiendo que detrás de esto hay un fin político, una candidatura previa de Dayan Rodríguez, porque ella fue candidata y ahora está buscando eso, nada más. O sea, esta de aquí, Pareja Feliz, ha sido prácticamente una plataforma mediática para el fin que ella busca. Y entonces, ya, eso es todo. Perfecto. David Reynoso, mil gracias por habernos acompañado, productor y actor de la serie La Pareja Feliz. Un gusto haberte tenido en el programa, muy amable. Y finalizo con el señor Jurado, diciéndole esto. Señor Jurado, dicen que hay una intención de discriminar, y esa palabra quizás puede ser la preocupante aquí, porque es la línea fina, ¿no? La intención de discriminar. ¿Cómo se mide la intención de un director, o en este caso de un actor, como veíamos al señor Reynoso, para discriminar o burlarse de alguien? Mire, más allá de las intencionalidades, hay que mirar las acciones. Si las acciones, si las escenas representadas efectivamente denotan exclusión, asco, estigmatización de un determinado grupo humano, y eso a su vez genera un patrón de reproducción de violencia social a ese grupo humano, hay razones serias para sostener que ese contenido es un contenido discriminatorio. Puede ser, como ha dicho el señor Reynoso, que su intención no era discriminar a un determinado colectivo humano, que lo hacían por razones de diversión. Pero aun cuando uno produce contenidos divertidos, cómicos, tiene que hacerse estas preguntas fundamentales. Las cosas que estoy produciendo y que quiero difundir violentan de alguna manera al otro, y si lo hacen, debo recurrir a los recursos imaginativos, actorales, artísticos, que me permitan expresarme con toda libertad, pero sin ofender, sin dañar, sin vulnerar los derechos de los demás. Aunque no quiera hacerlo de manera intencional, tengo que cuidar de mis contenidos, que los contenidos preserven los derechos de las personas en general. Mil gracias, señor Rommel Jurado. Él es consultor en temas de derechos de comunicación desde Quito, Ecuador. Gracias por su tiempo. Nos vemos mañana con otros temas de debate aquí en Suma la Noticia. Un gusto haberlos acompañado.